y solo contaros que, bueno, con Néstor ya es el tercer libro que hacemos. Sí. Le conocimos, bueno, a través de su cuenta de Twitter, Antigua Roma al Día, que conoceréis, y que, bueno, empezó, yo creo que empezó a darse a conocer a través de la cuenta de Twitter, pero ahora ya tiene en todas las redes sociales cuenta. Y nos gustó mucho, pues porque con todo el ruido que hay en las redes sociales, ¿no? Néstor hacía una cosa que se veía que era seria, rigurosa, pero a la vez amena y muy apropiada para el canal en el que estaba dándose a conocer, ¿no? Pero sí que a diferencia de otros canales, el de Néstor es completamente fiable. Y luego cuando lo hemos conocido nos hemos dado cuenta de que Néstor no va contando cosas que ha leído por ahí o que ha escuchado, no. Él se documenta hasta el último, cualquier duda la tiene que solucionar, documentar con las fuentes antiguas, porque para eso es arqueólogo también y conoce muy bien todo el mundo antiguo y lo ha pateado. Y bueno, y así empezamos. El primer libro que hicimos con él, que además lo tengo aquí porque han quedado preciosos, el de Un año en la antigua Roma. Ay, sí. Este fue el primero. Luego hicimos el de Fake News, de la antigua Roma, también sobre el poder y cómo ya existían los bulos, la propaganda, las mentiras en el mundo romano. Y bueno, y el miércoles, recién salidito, tenemos el de Que los dioses nos ayuden, que es lo que tú decías, Pepa, la religión, los mitos, los ritos, cómo desde la gestación de Roma, cómo fue evolucionando todo eso hasta el final del imperio. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por la introducción, Pilar. Y bueno, para mí escribir este libro como los otros dos ha sido un placer y como bien decía Pilar, hay un proceso de documentación muy grande detrás, pero para mí precisamente escribir es una alegría porque me permite tener un tiempo bastante amplio para poder introducirme yo y profundizar al máximo en algunos de los temas que más me apasionan del mundo romano, ¿no? Como especialidad. Entonces, bueno, pues la religiosidad, los ritos, eran uno de los temas que más me ha gustado siempre. De hecho, en Un año en la antigua Roma, en el primer libro, es un libro sobre el calendario romano, pero es que el calendario tiene todo que ver con la religiosidad, con lo cual ya introduje por ahí también ese tema a partir de las festividades del año. Y este libro, Que los dioses nos ayuden, pues la idea un poco inicial, como ya lo cuento también en el prefacio, la tuve en la Ciudad del Vaticano, la tuve en las estancias de Rafael, del Palacio Apostólico, y simplemente yo miré hacia arriba. Claro, imaginad, el año pasado Roma, con todavía el COVID en un estado bastante amplio, pues yo me planteé allí en uno de los viajes más increíbles que he hecho en mi vida, porque es encontrarte Roma totalmente vacía. En ese momento ni turismo ni nada, porque este año tengo que decir que ya ha vuelto totalmente el turismo, pero por suerte. Pero lo del año pasado fue inaudito y entonces, bueno, pues había que aprovecharlo también. Tenía que trabajar por allí, tenía que hacer algunos proyectos y aproveché para hacer algunas de las visitas más solitarias que he hecho yo por Roma jamás. Entonces, bueno, pues me encontraba por allí y yo miré hacia arriba y vi aquel fresco de Tommaso Lauretti, El triunfo del cristianismo, ¿no? que nos muestra cómo esa cruz, ese Cristo, está sobre un pedestal de una estatua de un dios de Mercurio, en este caso, totalmente destruida, y aquello fue una revelación, ¿no? Yo vi allí toda la historia religiosa de Roma en un solo momento condensada y me decidí ya a escribir el libro definitivamente y a estructurarlo de la forma que lo he estructurado, ¿no? Porque precisamente ver ese momento me habla no solo del triunfo del cristianismo, como pretendía Lauretti, sino también de todo lo que había venido detrás y de un gran ciclo y un gran círculo vital, religioso, natural, que al final están todos relacionados,
que es el que he contado en el libro a través de esas 4 partes del nacimiento, ese crecimiento del desarrollo de la religiosidad, una madurez ya durante el imperio y finalmente esa muerte y la resurrección que tiene la religiosidad del mundo romano a través del propio cristianismo. Porque lo he hablado con más gente ya, ¿no? Esta idea de, es que los romanos parecen que no son muy religiosos, a nosotros nos parece que no son muy religiosos, ¿no? Parece que desde nuestra perspectiva, ya sabéis que lo cuento también al principio del libro, tenemos que desprendernos de ese sesgo de las religiones abrahámicas que tenemos todos nosotros por los 1500 años que llevamos de cristianismo y también acompañado de judaísmo y de islam, ¿no? Entonces, si nos apartamos un poco de ese sesgo que tenemos, vamos a poder ver precisamente la profundidad tan tremenda que tiene la religiosidad para los romanos. Está presente en todos los aspectos de su vida cotidiana, de su día a día, desde lo más oficial a lo más banal y a lo más sencillo, ¿no? Hablábamos del ciclo de la vida y todos los dioses que lo protegen. Entonces, claro, ¿habrían llegado los romanos a donde llegaron sin toda esa religiosidad? Yo creo que no, porque, o al menos, fíjate lo que te digo, ellos estoy seguro de que a esta respuesta responderían que no, responderían también que no lo habrían conseguido jamás, porque ellos no se consideraban ni los más fuertes, ni los primeros, ni los más astutos, nada de todo eso, pero sí pensaban de sí mismos que eran el pueblo más religioso que había existido jamás sobre la faz de la tierra. Ellos consideraban que la virtud fundamental de un romano era la pietas. La pietas es ese sentido del deber para con los dioses, pero también para con los mortales y con la patria. Es decir, es un sentimiento de patriotismo, es un sentimiento de poner por encima el bienestar común y luego ya el tuyo propio, y eso es algo que movió la sociedad romana durante toda su existencia. Y precisamente ese concepto religioso tan metido dentro de la idiosincrasia de los propios romanos es el que les hizo prosperar. Realmente el seguir esa religiosidad y esa política es la que les hizo avanzar. Cuando tenían un problema recurrían a los dioses. Cuando Aníbal estuvo a punto de hacer sucumbir a Roma, recurrieron a los dioses. En este caso recurrieron a Apolo a través de los libros sibilinos que les dijeron qué es lo que tenían que hacer en ese momento de incertidumbre. Cuando Augusto refundó Roma y transformó para siempre la República, por cierto, tengo que decir que hoy es el dies natalis del emperador Augusto y es el cumpleaños 23 de septiembre del año 63 a.C., nació el emperador Augusto. Entonces, cuando Augusto refundó la religiosidad, lo que hizo fue reunificar todas las costumbres, ese mos maiorum de los romanos, para que realmente fueran una nueva superpotencia que fue el imperio, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo a si no hubieran tenido esa religiosidad los romanos, no habrían llegado a donde llegaron. Esto es cierto en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y por supuesto en la religiosidad. Me parece muy interesante lo que comentabas, precisamente porque es verdad que muchas veces nos han contado cosas que no son exactamente así. Ya fuera porque cuando las estudiaron era el siglo XVII, XVIII y todavía no tenían demasiados conocimientos como nosotros tenemos ahora, o bien porque, bueno, la cultura popular pues hace de las suyas, ¿no? Entonces, fíjate que decías al principio, es que me costaba mucho y no me interesaba demasiado pues esas relaciones entre los dioses y todas esas ideas. Pues fíjate que a los romanos también les pasaba un poco eso, porque a ellos realmente no les interesaba tanto quién era el hijo de quién o con qué diosa se había casado este otro dios. Esto no les interesaba, porque para ellos eso era lo que llamaban la teología mítica, es decir, la mitología, ¿no? Que era algo griego que no llegó a tocarles hasta al menos el siglo III a.C. Entonces no es parte de su propia idiosincrasia todas esas ideas, ¿no? Ellos consideraban que la teología debía ser cívica, los dioses debían ser ciudadanos, parte de Roma. Es decir, una vez más, lo que decías, todos los caminos nos van a llevar a Roma y todos los dioses y todas las divinidades que son o romanas o llegan a Roma van a ir confluyendo y todas tienen algo muy concreto en común. Y es que los romanos las reinterpretan si vienen de fuera. Por supuesto, la mayoría de los dioses
son propios de la zona, son dioses indígenas. Y hay que decir, y lo comentaba Belén antes de pasada también, que hay que tener muy en cuenta que los dioses griegos y los dioses romanos no son los mismos, ni tienen absolutamente nada que ver, más allá de que todas las culturas tienen unas divinidades similares y cuando estas culturas entran en contacto, pues se interrelacionan entre ellas y tienen que traducir, entre comillas, los nombres de esas divinidades para que nos entendamos quién es quién. Pero recordemos, no son las mismas divinidades. Ya me gustaría ver cómo reacciona un romano si tú le dices que Júpiter es el mismo que ese Zeus que va por ahí transformándose en cosas y dejando embarazadas a un montón de mujeres. Zeus era un descocado, este señor, pero Júpiter no. Júpiter era un dios venerable, era un dios sabio que ni por asomo podía relacionarse con ese tipo de ideas. Pero efectivamente, lo que comentabas, ¿no? Todos los dioses que llegan a Roma se reinterpretan, todos esos dioses se transforman, incluso las divinidades que vienen de muy lejos, por ejemplo, Cibeles, Magna Mater, se le transforma totalmente el culto cuando llega a Roma, o por ejemplo, Mitra, ese dios iranio que, bueno, pues de iranio en el mundo romano tenía muy poco, tenía solo lo que los romanos pensaban que podía ser esa zona de Oriente. Es decir, era todo reinterpretación. Y por supuesto, y en el otro sentido, todo nos lleva igualmente a Roma desde la actualidad incluso, ¿no? Porque hay un montón de rasgos de la religiosidad romana que siguen muy vivos entre nosotros. A mí, y esto lo cuento también en el prefacio, me lo dijo Meribert, no hay que aprender nada del pasado, tampoco tenemos que enorgullecernos del pasado. Y yo esto también lo digo, y es que nosotros no somos romanos, nosotros no nos parecemos a los romanos, pero es verdad que tenemos un sustrato de su civilización que es la base de la nuestra, junto con, por supuesto, el cristianismo posterior, junto con el Islam, que también tuvo una influencia tremenda sobre nosotros y, por supuesto, los reinos cristianos posteriores. Pero la cuestión aquí es que sí que hay elementos que siguen totalmente vivos. Por ejemplo, el ángel de la guarda cristiano es que es un reflejo total del genius. El genius, que es el Dios, espíritu divino, protector de los hombres en este caso, porque las mujeres tenían a la Iuno, a la Juno, que las protegía. Entonces, claro, tenemos que pensar que cuando hay ese cambio de paradigma, las religiones tradicionales no desaparecen de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hace el cristianismo? Reinterpretar muchas veces también esas ideas. Por ejemplo, la del genius es una de ellas. Otra puede ser la de todas esas divinidades que protegen cada pequeño detalle de la vida de los romanos. Todas esas ideas pasan a ser los santos, los nuevos patronos de los diferentes aspectos de la vida, los santos cristianos, ¿no? O, por ejemplo, también los santuarios de los lares compitales, esos santuarios que están en las esquinas de algunas casas en la parte exterior y que son los protectores de los barrios. Bueno, en el sur de España sobre todo, y también en el sur de Italia sigue habiendo muchos altares compitales, aunque ahora tengan santos y vírgenes en lugar de lares, pero efectivamente todo nos vuelve a llevar a lo que es nuestro origen común, que es Roma. Te tendría que decir que efectivamente todas me han encantado porque es que es así, es que me apetecía muchísimo embarcarme en profundidad en un tema como este, pero es verdad que seguramente la del crecimiento es la que a mí personalmente como investigador me ha gustado más. Entiendo que a lo mejor pueda ser más interesante leer otras partes quizá, pero a mí el profundizar en cómo se desarrolla toda la religiosidad durante la República y cómo vemos esa división entre pues, ritos, esos sacrificios que realizan los romanos, ¿no? Los auspicios, por otra parte, y luego ya los presagios y todos esos elementos que los dioses mandan para avisar de que se está rompiendo la Pax Deorum, ¿no? Entonces, especialmente el capítulo en el que, el alimento de los dioses, en el que hablo de cómo es un sacrificio, a mí ese me ha encantado, porque poder describir completo el proceso de una ofrenda pública romana para mí es maravilloso, ¿no? Y el poder investigar y llegar hasta el detalle de qué
qué instrumentos se usan en cada momento, en cada fase, y sobre todo que ese capítulo yo creo que nos quita un bulo muy importante, que es el de esos romanos vistos como bárbaros, como sangrientos, que pasan a cuchillo animales. Entonces, desde nuestra perspectiva eso es raro, ¿no? Pero ese capítulo te hace darte cuenta de que un sacrificio animal no es otra cosa que una invitación a un banquete, a comer para los dioses, ¿no? Los mortales invitan a los dioses y les sientan a su mesa. Entonces, por eso se sacrifican los animales. También la palabra sacrificar es una palabra que no existía como tal en el mundo romano para designar esta idea, ¿no? Entonces tenemos que hablar de todo ese proceso de ofrenda del animal a los dioses. Y es cierto que si te paras a pensarlo, las religiones abrahámicas también mantienen esa idea del sacrificio animal. En el judaísmo tenemos la Sejitá, que es la fiesta también en la que se sacrifica el animal a Yahvé, o por ejemplo, los musulmanes tienen Eid al-Adha, que es la fiesta del sacrificio también para Allah, y incluso el cristianismo mantiene la matanza del cerdo, que es un elemento totalmente religioso y que está consagrado a la divinidad y a la comunidad que les une, ¿no? Entonces, eso me ha encantado, el poder eliminar un poco esa idea, siempre que puedo lo intento, ¿no? De eliminar ese barbarismo y ese salvajismo que muchas veces se atañe a los romanos, pero que realmente, si lo vemos desde su perspectiva, tiene todo el sentido. O sea, que esa es la parte que más me ha divertido, seguro. Que es lo que los romanos llamarían lararia, es decir, figurillas que se colocan en un altar doméstico. Pueden representar, no está muy claro en la película, no lo dejan muy claro, pero podrían ser como, digamos, los dioses de su hogar, de su casa, es lo que llamaríamos los penates así en general, si hablamos, por ejemplo, del Estado, pero es verdad que, bueno, podrían ser cualquier tipo de figurillas de dioses que una familia escogiera. Efectivamente, dentro de esas figuras que estarían en esos altares domésticos, los principales son los lares, porque los dioses lares son los protectores del hogar. Son los que protegen a la familia, al conjunto de la familia, ¿no? Entonces, ese lar familiaris es la divinidad principal a la que cada mañana se le hace una pequeña ofrenda o simplemente se le hace una pequeña oración cuando pasas por delante del altar doméstico. Precisamente por eso estos altares solían estar en los puntos más visibles de la casa para que, sin ni siquiera tener que ir hasta allí, sino simplemente mirándolo desde algún punto lejano, pudieras verlo y pudieras dedicarle una oración silenciosa en tu cabeza, ¿no? Es algo precioso porque además hay muchas representaciones, especialmente, por supuesto, en Pompeya, que las hemos conservado de lares, tanto pintados como de bronce, de madera, de cerámica, en fin, se han encontrado de todos los tipos, porque cada casa tendría sus propias divinidades, ¿no? Y luego, a partir de ahí, cada uno elige a sus dioses favoritos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el llamado Thermopolium de Vetutius Placidus, una caupona, un pequeño bar que está en la Vía de la Abundancia de Pompeya, hay una imagen preciosa de este larario de divinidades. Y tenemos dos lares, el Genius, por supuesto, protector en este caso se supone, este señor, este tal Vetutius Placidus, y como tiene un comercio, pues por supuesto, sus divinidades favoritas son Mercurio, el dios protector de los comerciantes, y Baco, el dios protector del vino y de todo lo que tenga que ver con la vid. Entonces, por supuesto, esto es muy interesante y en otros casos vamos a ir viendo diferentes divinidades. Sabemos que, por ejemplo, en las casas, los esclavos también añadían sus propias divinidades al larario familiar y de ahí muchas veces es como se iban introduciendo poquito a poco los nuevos cultos dentro del mundo o de la órbita romana, ¿no? Porque esos esclavos van trayendo algunas divinidades de sus zonas de origen que suelen ser orientales. E incluso, bueno, más allá sabemos, en la historia augusta se nos menciona que el emperador Alejandro Severo tiene un larario en su cámara imperial
en el que hay divinidades de muy diverso tipo, ¿no? Más allá de las tradicionales romanas que podamos estar imaginando, pues tenemos a otras como Apolonio de Tiana o incluso Mitra o incluso Cristo. Imaginad cómo el propio emperador romano, se nos cuenta, tenía un batiburrillo de divinidades a las que pedirle cosas. Ya sabéis que la religiosidad romana se basa en el do ut des, ¿no? Yo te doy para que tú me des. Es un contrato al final, es un contrato religioso en el que todos salen ganando. Y si alguna de las partes no sale ganando, entonces hay problemas, especialmente si son los dioses los que pierden, porque van a venir a por ti y van a romper ese frágil equilibrio que existía en el mundo romano. Pero por eso precisamente es tan importante la religiosidad privada, la religiosidad doméstica, porque la religión romana es una religión vivida, una religión del día a día y del más acá. Es decir, lo que venga en el más allá, si es que viene algo, esto ya es otra cuestión que no nos importa tanto. Lo importante es lo de ahora, en cómo los dioses me pueden ayudar y en cómo yo puedo complacer a los dioses. Y eso se hace día tras día en el ámbito del hogar, en el ámbito doméstico, sin que tenga que haber ningún sacerdote profesional de por medio, porque ya el pater familias, ese cabeza de familia, cubriéndose la cabeza con la toga, ya ejerce como sacerdote como cualquier otro ciudadano romano podía hacer. Y efectivamente, y más allá incluso de los bares, de los penates, están los manes, los dioses manes, claro. Es que son directamente los antepasados de tu familia que al final se transforman en divinidades, ¿no? Al morir. Entonces, son los protectores también de toda tu estirpe familiar y están allí para acompañarte. Alguno de esos familiares, un poco revoltoso, puede causar problemas y es cuando los manes se transforman en lo que llamamos las larvae, o en este caso unas muy concretas que son los lemures. Los lemures son los espíritus malignos que vienen a hacer daño a los vivos si no se les aplaca debidamente, ¿no? Y bueno, pues por supuesto siempre tiene todo su parte negativa, pero que hay que quedarse con que efectivamente una familia romana tenía que verse muy protegida y muy respaldada tanto por sus propios familiares como por esas divinidades del hogar que tenían a su alrededor. Qué buena pregunta. Pues bueno, efectivamente, antes de ir a esa idea, has mencionado la Eneida y no puedo dejar de pasar la oportunidad de mencionar simplemente, ¿no?, que eso que comentábamos antes, por ejemplo, de la pietas, esa virtud que debía tener todo romano, está ejemplificada en la figura de Eneas. Eneas es la pietas personificada, ¿no? Entonces, precisamente por eso, la Eneida es un libro que triunfa tanto y por eso también, por supuesto, Augusto la hace triunfar, ¿no? Y se convierte en el bestseller de la antigüedad, en una obra que era imprescindible que todo el mundo conociera por encima e incluso, o intentando, que es lo que pretendía Virgilio, superar las obras de Homero, esa Ilíada y esa Odisea, porque al final la Eneida no es otra cosa que una mezcla un poco de las dos obras y es un remake, es una obra, digamos, mejorada a la romana. ¿Qué divinidades habría en mi propio larario? Pues mirad, precisamente no vayáis a pensar que estas divinidades que están aquí están puestas al azar. Y es que estas divinidades son las que yo mismo elegí dentro de todas las posibles para completar mi propio larario personal, que es el que tenéis en la portada, precisamente. Entonces, ¿qué divinidades tenemos por aquí? Fijaos, de izquierda a derecha. A la izquierda del todo tenemos al dios Saturno. Saturno, que es uno de los dioses más antiguos de la religiosidad romana y es el dios de la siembra, es el dios que protege el comienzo de la vida. Entonces, precisamente por ese motivo me parece una divinidad muy poderosa, muy fuerte dentro de la propia estructura religiosa romana y era una divinidad que era muy importante precisamente en una sociedad agrícola, ¿no? Más allá de que luego, cuando ya va avanzando el mundo romano, cambia un poco también de funcionalidad y se le considera precisamente como eso, como un dios que favorece el comienzo, ¿no? Después tenemos a la diosa Venus. Siempre hay que tener un poco de amor en la vida, esto es fundamental y por eso la tenemos aquí como segunda divinidad. El tercero es seguramente uno de mis dioses favoritos y por eso está en el centro, es el dios Jano. Jano, que está colocado como eje de simetría precisamente porque tiene dos caras, una cara que mira
al pasado y otra que mira al futuro, sin olvidar el presente, por supuesto, pero hay que tener siempre la vista puesta tanto en el pasado como, por supuesto, en el futuro para entendernos a nosotros mismos y saber cómo hemos sido y cómo queremos ser en el futuro. Y por eso para mí y para todos los romanos era una divinidad fundamental. La siguiente es Minerva, la diosa de la sabiduría, del conocimiento, que como comprenderéis para mí es algo que no puede quedar fuera de mi vida, ¿no? La curiosidad innata que yo tengo y que entiendo que vosotros también, pues es fundamental para eso tener a la diosa Minerva con nosotros. Y al final, a la derecha, no podría faltar nunca el dios más importante del panteón romano, que es Júpiter, que es el rey de los dioses y el que da la estabilidad al mundo y permite que siga funcionando. Por supuesto, en mi larario no pueden faltar los lares, el Genius, que es el que protege a cada uno de nosotros, y seguramente habría muchas más divinidades que podrían estar ahí y por las que tengo verdadera simpatía, y que, bueno, a lo mejor tendría que poner varios santuarios chiquititos para poder recogerlas a todas. Pero bueno, sí que es verdad, me ha encantado la pregunta porque justo elegí las que son seguramente mis divinidades romanas favoritas para colocarlas en la portada del libro. Y claro, una pregunta y la otra. ¿Y al que nunca meterías en el larario? Pues habría pocos que no metería, pero seguramente al que no metería sería a la serpiente Glicón. La serpiente Glicón que nuestro amigo Alejandro de Abonuteicos nos quiso engañar a todos creando este dios de la nada, un dios totalmente falso y que no tanto ya por la propia divinidad, no tanto por la propia serpiente, sino porque para mí esa idea representa, ¿no?, todo lo falso, todo lo perjudicial de la vida y precisamente por eso nunca tendría esa divinidad en mi larario. Efectivamente, mi intención normalmente cuando escribo es coger cosas que son del mundo académico más elitista, de ese mundo que está encerrado en cajones muy altos a los que los demás no llegamos y hacerlo discernible y hacerlo claro para todo el mundo, porque para mí ese conocimiento es muy útil, pero no llega a la gente. Entonces hay que hacerlo llegar, no hay que conformarse y hacer lo que yo llamo vulgarización, que es rebajar el nivel, porque ¿para qué vamos a darle un contenido potente y un contenido claro a la gente pudiendo darle lo de siempre? Entonces, así de ahí vienen los bulos históricos, ¿no? Y precisamente por eso me gusta la idea de coger un contenido, por muy complejo que sea, y explicarlo de una forma que se entienda, sin rebajar nivel y sin tomar al lector por tonto, que no estamos aquí para eso, ¿no? Hay que dar un contenido que a mí me gustaría leer y que me alegra ver que a vosotras también os está gustando. En lo que se refería a las imágenes, en concreto a esta de aquí, tengo que decir que estoy muy contento por la cantidad de imágenes que tiene este libro, porque de verdad que merecía la pena que las tuviera todas, ¿no? Porque es muy interesante hablar de estos temas cuando podemos verlos y cuando realmente las imágenes nos están ayudando. Habréis podido ver además que soy muy amigo de las monedas, me encanta la numismática, es uno de mis temas de especialización y siempre que puedo y utilizo una moneda para mostrar. En la 331, por ejemplo, tienes una, ¿no? Sí, me parece que hay 5, 6 o 7 monedas dentro del libro, hay unas cuantas, sí. Pero precisamente porque la iconografía de las monedas es uno de los elementos más importantes que tenemos, que nos han llegado del mundo romano para comprender muchas cosas. En concreto, esto que nos estabas comentando, los colosoi, estas figurillas que son prácticamente muñecas de vudú. ¿De vudú? Yo cuando la vi dije, pero claro, si es que vudú. Efectivamente, con agujas clavadas para maldecir a esa persona, ¿no? Y de hecho en la página justo anterior, en la página 201, he cogido ese fragmento de uno de los papiros mágicos griegos que me ha parecido fantástico ponerlo tal cual, con todas esas fórmulas mágicas, con palabras rarísimas que no significan absolutamente nada, pero que, bueno, son fórmulas que los propios romanos utilizaban como talismanes mágicos
o para maldecir, ¿no? Porque también sí. todos estos elementos son para maldecir a otras personas. Es muy interesante ver también ese submundo, esa religión más oscura que nos lleva hacia lugares peligrosos y que por eso tenía que hacerse todo de una forma bastante secreta y oculta, y que, bueno, pues nos habla de venganzas, nos habla de pues personas ya con males y con deseos de hacer el mal a otras personas, que muchas veces nos los encontramos pues, en estas fuentes sagradas que normalmente los romanos pensaban que conectaban directamente con el inframundo, y por eso allí se lanzaban lo que son las maldiciones, normalmente en planchas de plomo de pequeño tamaño que se enrollaban, es lo que llamamos las tabulae fictionis. Se enrollaban y se escribía dentro lo que uno quería que le pasara a la persona a la que maldecía. Pero por otro lado, esa magia también estaba en un lado, en lo positivo, porque luego en la página 283 he reproducido precisamente la que es seguramente la palabra mágica más famosa de la historia, abracadabra. ¿De dónde viene la palabra abracadabra? Es sereno samónico, ya nos lo dice. Abracadabra no es otra cosa que una palabra mágica para servir como remedio de salud, para utilizar la magia de una forma salutífera, ¿no? Para intentar curar a la gente. Entonces, esto es maravilloso porque ves también todo ese mundo de rituales relacionados con la enfermedad que intentan curar, pues, como podían, ¿no? También todos los males que les llegaban los intentaban curar, por supuesto, con magia. Que era lo que se podía hacer en el momento, más allá de, bueno, algunos elementos médicos en Roma sí tenían ya. Pero muy mezclado, ¿no? Es igual que lo que pasa con la astrología y la astronomía, que se entremezclan la una con la otra, la ciencia y la superstición. Y bueno, podríamos hablar, no me quiero extender mucho más, pero podríamos hablar también del concepto de superstitio, ¿no? Del concepto de la superstición, que para los romanos tiene un significado totalmente diferente al que tiene para nosotros, ¿no? Para los romanos es el venerar con miedo a los dioses y por tanto hacerlo de una forma exagerada y desmedida, y es verdad que luego es el cristianismo el que reforma totalmente el significado de esa palabra y la convierte en lo que nosotros conocemos hoy en día como superstición, que son prácticas extrañas, ¿no? Que es lo que ellos consideraban que hacían los romanos con sus dioses. Efectivamente, creo que el conocimiento tiene que ser libre y yo que, pues mira, de otras cosas sé muy poco, pero de esto sé bastante, pues me encanta compartir, me encanta que todo el mundo conozca estas cosas, precisamente porque conocer el pasado es mejorar nuestra propia vida y conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y efectivamente, el propio libro, todo este libro, es mi ofrenda a los dioses, ¿no? De hecho, esas primeras palabras que introducen el libro, Diciu Antibus, es con la ayuda de los dioses. Significa, con la ayuda de los dioses yo he conseguido escribir este libro. Y además, no solo eso, sino que al final, en los agradecimientos, yo acabo diciendo, hay una frase latina que dice votum solvit libens merito, que es decir, he acabado mi libro, he acabado mi ofrenda y hago esta ofrenda a los dioses, este libro lo ofrezco a los dioses de buen grado, ¿no? Entonces, efectivamente, todo el libro es mi ofrenda hacia los dioses para que luego ellos también pues me den lo que me corresponde en la parte del trato que yo he hecho con ellos, por supuesto, que efectivamente es el do ut des. Yo hago un libro para los dioses y los dioses estoy seguro de que me ayudarán, y por eso también el título, ¿no? Que los dioses nos ayuden. Pero hay que pensar que, por una parte, tenemos que ver que el cristianismo tiene una base fundamental que es el judaísmo. Es decir, no podemos pensar que todo el cristianismo viene de la religiosidad tradicional romana. De hecho, la gran mayoría es ajena a ella, ¿no? El cristianismo tiene en su base el judaísmo, por supuesto, porque al final el cristianismo no es otra cosa que una secta escindida del propio judaísmo, ¿no? Son una serie de personas que
lo que hacen es seguir a un Mesías, que es Jesús de Nazaret, o ya transformado por Pablo de Tarso y sus seguidores en Jesucristo, y bueno, pues al final se dan cuenta de que lo que han hecho es otra religión. Entonces, precisamente por esto, hay cosas que vienen del judaísmo y que se desarrollan en el cristianismo de forma totalmente independiente a la religiosidad romana. Pero, por ejemplo, hablabas de ángeles. Yo te voy a hablar de demonios, porque siempre tenemos esa dicotomía, ¿no? Sí. Tenemos a los ángeles como esos benefactores, a esas personas, bueno, no personas, perdón, entes divinos que están protegiendo a los mortales, pero tenemos a su contrapartida, que son esos ángeles caídos o esos demonios que podemos asimilar y que los propios cristianos consideraban que eran los dioses romanos. Es decir, los demonios, ¿vale? Demón en griego no significa otra cosa que espíritu. Entonces, los cristianos consideraban que los dioses romanos eran falsos dioses y que eran demonios, que eran espíritus que vagaban y que intentaban hacer el mal. Entonces, esto es muy interesante, hablando de ángeles y demonios, nos damos cuenta de que los cristianos no negaban en esa época la existencia de los dioses. Esto es muy interesante, porque para un cristiano los dioses existen. Lo que pasa es que son malos, intentan hacer el mal. Entonces, es muy curioso ver cómo estas figuras son las que nos están asegurando que el cambio también de mentalidad que se ha ido produciendo con los siglos es muy amplio, porque es cierto que los dioses han ido cayendo en el olvido y ya cuando tú le preguntas a un cristiano, como puedes preguntarnos a todos nosotros, porque somos todos cristianos culturales, no vas a pensar en la existencia de los dioses clásicos, ni se te pasa por la cabeza, ¿no? Cuando a un cristiano del siglo IV, un cristiano del siglo V, no tendría ningún problema en responder que efectivamente, por supuesto que existen los dioses, lo que pasa es que son demonios, son malos espíritus. Y al final el cristianismo lo que ha hecho es mezclar a todos esos demonios en una única figura que representa a Satanás, ¿no? Que representa todo lo que es malo, que al final sería esos dioses que, como veis, no me gusta llamarlos paganos por las connotaciones tan tremendas que tiene esa palabra. Y no me voy a meter en ello porque estaríamos aquí otra hora más, pero os recomiendo, por ejemplo, creo que lo tenéis en Fake News de la Antigua Roma, en mi libro anterior, el origen de dónde viene el número 666. El número, bueno, en realidad no es 666, perdón, es el 666, que parece lo mismo, pero no lo es. Es el número 666, que es el número de la bestia y que tiene todo que ver también con el Apocalipsis y con lo demoníaco y con lo maligno, y solo lo dejo ahí para que veáis toda la relación que tiene también con el mundo romano y en especial con el emperador Domiciano y con el emperador Nerón. Sí, efectivamente, es que hay muchísimas cosas, ¿no? Y que siguen estando vivas y efectivamente parece que ahora esto se está perdiendo, pero hasta hace muy poquito tiempo la cuestión de los pájaros, ¿no? Los auspicia, seguía totalmente vivo, porque precisamente es una cosa que pasó a la tradición cristiana y precisamente por eso os pongo el ejemplo en el libro del Cantar de Mio Cid, que sale Rodrigo de Vivar y ve la corneja diestra y luego la ve siniestra, ¿no? Es una maravilla ver cómo pasa eso al cristianismo. Pero efectivamente, a mí me gusta, más que hablar de evolución, me gusta hablar de avance. Es cierto que hay avances en la sociedad y es cierto que hemos avanzado mucho en muchos aspectos, pero hay ciertos elementos que yo creo que son inherentes a nuestra cultura en el sentido más amplio de la palabra, que siguen estando ahí y que no van a irse, que no van a moverse, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, yo creo que uno de los casos más bonitos que para mí hay del mundo romano es el mundo funerario, en el que lo importante para los romanos en la muerte es que se acuerden de uno. Es decir, sabéis que las necrópolis romanas están a la entrada de las ciudades y entonces todas esas inscripciones, incluso de forma totalmente abierta, te están diciendo: caminante, por favor, párate unos segundos. Hay inscripciones que literalmente dicen esto, ¿no? Párate unos segundos y deséame que la tierra me sea leve, ¿no? La famosa fórmula sit tibi terra levis, que la tierra que tienes encima no te pese demasiado, ¿no? Entonces, esta idea
es la que permitía que los romanos siguieran vivos en el recuerdo, ¿no? Porque si a uno le siguen recordando, nunca va a morir. Y yo creo que eso es algo que, más allá de todo ese avance, todos esos siglos que han pasado, seguimos manteniendo, ¿no? Yo creo que es uno de esos puntos tan fundamentales a nuestra propia cultura y a nuestra propia sociedad. Lo veamos en el siglo en el que lo veamos, es algo que está tan dentro de nosotros y que lo tenemos tan interiorizado que podrá ir avanzando un poquito, pero la esencia, esa fuente fundamental, va a seguir siendo la misma. Y como esto en tantas otras cosas, porque al fin y al cabo nuestra sociedad no es más que pequeños granitos de arena que se han ido acumulando hasta formar una montaña que es la que vemos ahora. Pero si empezamos a desgranarla y si empezamos a verla de forma individual, nos vamos a dar cuenta de todos esos elementos que poquito a poco nos forman a nosotros y que muchas veces se quedan diluidos y no nos damos cuenta, pero por supuesto tenemos todavía mucho que ver con los romanos y con otras culturas del pasado, y precisamente por eso es interesantísimo y creo que es fundamental conocerlas, pues eso, para descubrir cómo somos nosotros y para poder mirar hacia el futuro con una mente cargada de ese conocimiento y de toda esa cultura que tenemos detrás. Precisamente ahí está la diferencia. En el cristianismo ese es el dogma, ¿no? Porque es algo revelado y es algo que viene de Dios. Los romanos no tienen dogma. De hecho, los romanos no tienen fe. Los romanos no necesitan tener fe porque ya se comunican y ya son conscientes de que los dioses están ahí en su día a día a todas horas, ¿no? De hecho, por eso les parecía tan raro que los cristianos hubieran hablado una vez con su Dios y después ya tuvieran que fiarse de que seguía allí sin una comunicación directa, ¿no? Es muy interesante. Pero efectivamente los romanos eran muy prácticos. Todo estaba basado en lo que la tradición había hecho. Si en la tradición había que hacer primero este sacrificio, luego esta ofrenda, luego había que decir estas palabras, todo tenía que hacerse exactamente igual que se había hecho siempre. ¿Por qué? Pues porque cuando algo les funcionaba, se quedaban con eso. Y esto es lo que se hacía. De hecho, si lo analizamos desde nuestro propio punto de vista y desde la perspectiva que nos da la historia, esto tiene mucho que ver con que sus rituales fallaran. Si un ritual romano fallaba, lo que se pensaba no es que la divinidad no existiera o que la divinidad no estuviera allí. No, lo que se pensaba es que había un error en el ritual. Por eso lo fundamental era la exactitud en el rito. Por eso le daban tanta importancia, porque cuando fallaba sabían que lo habían hecho mal. Entonces, precisamente por esa idea, los romanos siempre repetían los mismos ritos y, bueno, al final la practicidad iba a todos los aspectos de su vida, contagiaba todo absolutamente, ¿no? Y de hecho, los que ya se iban un poco hasta el extremo en ese sentido eran, por ejemplo, los estoicos. Los estoicos, como puede ser Marco Aurelio o como puede ser Séneca, iban a ser totalmente prácticos. Y en ese sentido, y relacionado con la muerte, como lo decías antes, no me quiero quedar sin mencionar a Séneca, precisamente cuando en su obra sobre la vejez de Senectutis empieza a hablar sobre lo bueno que es morir joven cuando el cuerpo todavía responde y cuando todavía es digno de los dioses, ¿no? Y nos menciona todas esas formas de suicidarse que para él son lo mejor que existe, porque nos dice, ¿no? En ese arroyo que tienes fluyendo junto a tu casa, ahí está la libertad. En ese árbol en el que te puedes colgar, ahí está la libertad. En cada vena de tu cuerpo, ahí está la libertad, dice Séneca, que a nosotros, claro, nos parece esto extrañísimo. Pero para los romanos el suicidio era algo muy honorable, precisamente porque lo que hacías era quitarte tú de en medio sin molestar a los demás. Por supuesto, excepto en los casos en los que soldados, esclavos, todos los que son servidores del Estado y son prácticamente propiedad del Estado, ahí no, porque efectivamente también vamos a lo práctico en el sentido económico. Pero fíjate que me resultaba curioso y sobre todo me sacó una sonrisa cuando estaba escribiendo esta idea de Séneca y de la vejez, que el propio Séneca no cumpliera lo que él mismo decía, sino que murió con 70 y pico años. Y todos sabemos que cuando Séneca fue a suicidarse por la conjura de Pisón, le costó horrores. El pobre tuvo que sufrir muchísimo porque no moría. Por mucho que lo intentaba, no moría. Entonces,
me resulta curioso ver cómo el pobre Séneca en sus últimos momentos tuvo que pasar por aquello que era justo lo que él se suponía que deseaba, pero que no lo consiguió. Bueno, al final cada cual hace como puede, y en ese sentido, más allá de esta idea, los estoicos también lo tenían muy claro, ¿no? Hay que resignarse con lo que nos da la vida y hay que intentar pasar con ello y disfrutar al máximo posible y aprovechar este tiempo que tenemos en este mundo, que es lo fundamental y en lo único que podemos confiar sobre seguro. Así que yo creo que con eso podemos concluir y cerrar esta charla, que además a mí os tengo que dar yo las gracias a todas vosotras y a todos vosotros, porque me ha encantado. Como ya os lo dije al principio, me encanta hablar de estos temas y podría estar todas las horas que quisiéramos, pero bueno, me alegra que os haya gustado el libro, sobre todo que os haya descubierto algunas cosas nuevas y bueno, que hayamos hecho que veáis la religiosidad romana desde lo más arcaico hasta el cristianismo, que también es una religión romana, de una forma un poco diferente y que os haya servido para ser un poquito mejores en la vida.